Señor Ayala, muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Gracias, Fernando, por la invitación. Hemos conversado aquí en varias oportunidades desde que usted fue nombrado ministro de Defensa, lo recuerdo muy bien, y ahora se halla en calidad de abogado, por lo menos ante la Comisión Interamericana, ante la que se ha presentado con una firma suya y de los dos Pachas, pero también con la firma de Pedro Castillo, un petitorio. Explíquenos qué están pidiendo ustedes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, estamos pidiendo a la Comisión de que recomienda al Estado peruano cesar la carcelería, ¿no? O sea, dar libertad al presidente Castillo y también su restitución como presidente de la República. Acá, Fernando, no es que nosotros estemos locos, como creo que me conoces, ¿no? Yo he explicado con detalles y lo voy a explicar cuál es el fundamento de repente para que me entiendan el público, ¿no? El día 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo estaba citado al Congreso para que dé su derecho a la defensa a las 3 de la tarde. Horas antes, a las 11 de la mañana, él da un discurso a la nación donde indica, ¿no?, de que se va a disolver el Congreso. No, que quede disuelto, ha disuelto. Él ordena que se haga así. Bueno, y también el Sistema Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Listo. Y también la Junta Nacional de Justicia. Ya. Entonces, nos encontraríamos frente a una infracción, ¿no?, que el Congreso también lo entendió de esa forma y llevó una vacancia, ¿no?, por esa fundamentación, ¿no?, de querer disolver el Congreso. Y eso fue lo que publicó en la resolución legislativa, ¿no?, que vaca al presidente, ¿no? Pero entonces nos encontramos en una cuarta vacancia presidencial, que por la rapidez que se llevó, ellos dijeron que no tenía más tiempo y tenía que ser en el momento, ¿no? El reglamento también, digamos, ha previsto esa situación, pero con la condición de que tiene que ser 104 votos, o sea, las cuarta, quinta partes del número legal de congresistas, y solamente se alcanzaron 101. Por eso yo digo, técnicamente el señor Castillo sigue siendo presidente. En ese momento nadie se dio cuenta. No, sí se dijo, desde el primer momento se dijo. ¿Eh? Ya, pero bueno, en ese momento, el mismo 7 de diciembre, sí, nadie dijo nada. Inclusive, digo, ¿no?, uno de los fundamentos para recurrir a la comisión es el mismo fundamento para agregar más. El día 7 de diciembre del año 2022, cuando se comete este acto inconstitucional para mí, ¿no?, como abogado, ¿no?, y también para mi cliente, el señor Pedro Castillo, que lo vacan de manera irregular del cargo, ese día estuvo presente ahí la señora Elvia Barrios. ¿Quién es Elvia Barrios? La presidenta en ese momento del Poder Judicial. Eso estamos diciendo ahorita, ¿no? Si nosotros recurrimos al Poder Judicial, cuando su presidenta ha sido parte, ¿no?, de este acto, porque se le ve allí en la ceremonia, que la felicita, inclusive hemos juntado esas pruebas. ¿Estuvo presente dónde la señora Elvia Barrios? En el Congreso. Si me prestas la demanda, sí, yo te muestro ahí una fotografía donde está ella, inclusive que le dé la mano, que le felicita a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ¿qué garantía tiene el presidente Castillo en un poder judicial? Pero un momentito, asistieron a la ceremonia de juramento de la nueva presidente, claro, como es tradicional por parte de las autoridades del Estado. Pero un juez, un abogado que es entendido en la materia, lee y dice, si no hay 104 votos, el proceso fue mal llevado. Es por eso como que en estos momentos lo que puede hacer el Parlamento es llevar una nueva votación, que vayan a Pedro Castillo con 104 votos, y con esto se cae el amparo, se cae todo. Está en las manos del Parlamento. Pero actualmente le digo una cosa, y sin temor a equivocarme le digo, Pedro Castillo, yo tengo toda la convicción que él va a ganar en el fuero internacional, ya que acá en el Poder Judicial están dilatando los procesos, Fernando. El día 30 de noviembre del año 2021, o sea, hace año y medio atrás, yo interpuse una demanda contra el Congreso, sí, por la primera vacancia. ¿Qué pedía el juez? Que ordenara al Parlamento, se abstenga hasta que el mismo juez aclare qué se entiende por incapacidad moral permanente, porque es un, digamos, término muy gaseoso, muy subjetivo, ¿no?, y que no estaba realmente definido, ¿no? Mire, año y medio, el juez no emite sentencia, ya se la vacó el señor Pedro Castillo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que esto también pase, que llegue el año 2026, el señor Pedro Castillo... Entonces el argumento, es un argumento sobre procedimiento parlamentario. Pero vayamos al fondo de los hechos imputados. ¿Usted cree que el señor Castillo cometió un acto contra el orden constitucional? Está en investigación. Yo como abogado no podría decir... Pero lo que vio usted por la tele, ¿cómo lo califica? Yo pienso que lo que él hizo en ese momento, bueno, yo no
lo apruebo, ¿no? En el decir, ¿no? De que él haya intentado... No lo aprueba, pero lo desaprueba también. Disolver el Congreso. Sí. Es que yo como abogado tampoco no pido en contra de mi cliente, yo prefiero extenderme en ese sentido. Pero lo que sí digo, Fernando, es que no se ha cometido delito. No se ha cometido delito. No se ha cometido delito. ¿Por qué no? Porque, como lo dice, mira, acá te traigo un informe del maestro argentino Zaffaroni, que es un lo ha visitado en la cárcel. Es un dinosaurio jurídico. Cuando te digo dinosaurio jurídico no es porque sea mayor de edad, sino que es un tremendo referente en el mundo del con derecho. Bastante sesgo, ¿no? Con bastante arbitrariedad. Y ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no estamos hablando de una persona que está hablando cualquier cosa, ¿no? Y acá se está fundamentando. Lo que dice el maestro Zaffaroni es que ese día Pedro Castillo dio una proclama política. Ahora, ¿no? Delito no, dice, porque era una tentativa imposible. Es como yo te digo, Fernando, te mato con el dedo. No, bueno, que Alberto Fujimori hizo lo mismo, solamente que con éxito. No, anunció la misma cosa. Alberto Fujimori, Fernando, cerró el Congreso. Alberto Fujimori puso tanques y tanques en todos los canales de televisión. Intervino el colegio de abogados. Fueron a la casa de los líderes militares a prácticamente secuestrarlos. Es una cosa, cerró el Tribunal Constitucional, fue una cosa diferente. Acá, ¿cuál es el delito madre que cometió el 2 de abril Alberto Fujimori? El golpe de Estado, el ordenar, en tanto que jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que se cierre el Congreso él y tenía el dominio. Pues. Es como que él tenía un arma y disparó. En este caso, Pedro Castillo, todos sabemos, ¿no?, que Pedro Castillo no era del agrado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno, porque lo cuestionaron por los supuestos irregularidades en los ascensos, ¿no? Cuando usted era ministro, sí. Sí, lo cual yo he negado. Mira, hasta el momento me rompieron la puerta y dicho eso. Creo que conversamos por teléfono, sí, mira, te dije, sí, ¿no? 3, 4 días, mire. Bueno, esa es una historia aparte, ¿no? Pero vayamos a que lamentablemente el Parlamento está haciendo malas cosas. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, Fernando. Si yo acá no hubiera fundamento, no me meto. Yo no voy a meterme en un caso para perderlo. Yo agarro un caso, lo estudio y cuando yo tengo la seguridad de que voy a ganar, ahí lo voy con todo. Yo veo que acá lamentablemente pienso de repente equivocadamente que algunos jueces tienen miedo de pronunciarse. Yo he sido juez y sé cómo piensan algunos jueces que conozco, ¿no? Hay temor, ¿no?, por de repente la relevancia del país. Lo que puede suceder es que como los ciudadanos que observaron a Pedro Castillo ese día, esos jueces y otras autoridades consideran que hay un quebrantamiento manifiesto y en flagrancia del orden constitucional y que eso tiene que ser sancionado de la manera más rápida y más severa posible. Es decir, ¿qué alternativa había en esas circunstancias? Puesto que evidentemente la Constitución no puede prever que el jefe de Estado elegido viole la Constitución de esa manera y disuelve el Congreso y suspenda la actividad judicial. Claro. Acá mi defensa va en el debido proceso, que es el debido proceso, garantías para la persona. Una persona, por ejemplo, disculpa que me exprese así, pero ese miserable que mataron, ¿no?, a toda una familia acá en San Miguel. Sí. Esos miserables también merecen el debido proceso. Como yo dije, hasta el diablo. Vivimos en una democracia, hay que darle el derecho para que se defienda, más aún si hablamos de un presidente. En este caso, hay dos situaciones jurídicas diferentes. Uno es la vacancia del presidente Castillo, que no se respetaron los 104 votos, y el otro es la detención del presidente Castillo. El presidente Castillo dice que fue detenido en flagrancia. La flagrancia se activa cuando hay un delito. Vemos acá a este jurista internacional que dice que no hay delito. Disculpe, pero la idea de que es una proclama política y no una decisión del jefe de Estado es penosa. A la altura del señor Zaffaroni, da vergüenza que use esa explicación. Proclama puede hacer alguien que está enunciando valores o que no tiene poder. El señor Castillo era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y estaba dando órdenes. Lo que pasa es que la Constitución garantiza el derecho a la insurrección, es decir, de no reconocer a un gobierno ilegítimo. Eso es lo que se hizo. La pregunta es qué se hubiera debido hacer ante un delito manifiesto como el que cometió Castillo. Supongamos que ya que sea un delito. Yo no acepto que sea un delito. Yo sé que como abogado usted no lo va a decir. Supongamos que sea un delito. Sí. Para un que se le haya encontrado con droga, ya vayamos al extremo inclusive. Sí. Y si una persona, sea presidente, sea congresista, sea ministro, si comete un presunto delito y es evidente, bueno, hay que detenerlo. Sí. Ojo. Sí. Pero
si se trata de un alto funcionario, hay que levantarle el fuero, hay que darle el antejuicio. Para eso también hay que darle el derecho para que se defienda. En este caso, por este supuesto delito, ¿no? Que el maestro Zaffaroni dice que no es delito, y yo también comparto que no es delito. Pero proclama política. Y bueno, ese es otro caso, hablamos del delito. Bueno. Ya hablamos del delito. El maestro dice que no es delito. ¿Por qué? Porque él no tenía, digamos, ¿no? Porque el verbo rector de rebelión es alzarse en armas, y él no se alzó. Ahora está pidiendo a las Fuerzas Armadas que usen las armas. Esta es una interpretación. No, es lo que dijo en el discurso. No, o sea, lo que dice, digamos, el Código Penal, el verbo rector es alzarse en armas. Ahora él no se alzó en armas, nadie se alzó en armas. Si nadie se alzó en armas, o sea, no hay delito de rebelión. Yo no soy penalista, eso es lo que dice el maestro Zaffaroni. Y como dije una cosa, Zaffaroni, no estamos hablando pues, del abogado de la sangre. No, pero es una persona muy sesgada. Estamos hablando de un presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte a la cual el Perú pertenece, y no solamente el Perú, pertenece muchos países de América, ¿no? Entonces nosotros estamos bajo esa jurisdicción. Ahora, como dije, hay dos momentos. Uno... Pero él no ha hablado como miembro de la Corte, puesto que ya no lo es. No. Es alguien que da su opinión. Pero tiene un peso. Sí. Tiene un peso para los que quieren creer. Tiene una trayectoria. Pero yo cuando escucho que el señor Castillo el 7 de diciembre hizo una proclama política, digo, la persona es sesgada. Bueno, en todo caso que se le investigue, ¿no? Pero acá lo que se está cuestionando es su detención. O sea, nadie dice que no se le investigue, que se le investigue. Pero no fue a un presidente de su misma escolta detenerlo, ¿no? ¿Cómo se hubiera debido actuar ante la evidencia de que estaba dirigiéndose hacia la Embajada de México y ya sabemos cómo su esposa, que está sin embargo siendo investigada, halló refugio en México? Es decir, era muy presumible que él quería escaparse a México también, aunque naturalmente lo niega. ¿Cómo se debería actuar? Yo te digo así de manera imparcial, ¿no? Ya dejando por un momento ser abogado del presidente Castillo, cualquier autoridad, ¿no? Que tenga el afuero, ¿no? Presidente, ministro, congresista, para ser más general, más específico, no referir al presidente Castillo. Si un funcionario de ese nivel es encontrado en una flagrancia de un supuesto delito, delito X, la norma dice ¿no? que debe ser detenido. Sí. Ojo, pero la norma también dice que tratándose de alto funcionario debe ser, digamos, no llevado no al Congreso y llevarle un procedimiento de antejuicio. Eso lo dice el artículo 100. Y entre tanto se queda libre. Y eso lo dice no. Mientras tanto sigue ahí. ¿Dónde ahí? ¿Sigue como presidente? No, es que yo leí una cosa, si va a ser algo rápido, al menos debieron de llevarle al presidente Castillo al Congreso y que él explique por qué hizo lo que hizo, ¿no? No, pero hubiera argumentado medianamente usted y el señor Zaffaroni que no se le dio días para preparar su defensa. No se pueden hacer... pero tampoco se le da la oportunidad para que él hable. Ya supongamos que debe ser en el momento. Llevarlo y decirle, señor presidente, ¿usted por qué hizo eso? Le estamos dando el derecho de defensa, toda la garantía para que usted no presente acción de amparo. Eso es lo que la Fiscalía hizo ante un juez de control. Es la justicia que... Es que la Fiscalía también está actuando de manera arbitraria. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, yo le digo una cosa. Yo le doy solamente cuatro ejemplos que no son estos. Pide detención preventiva para todo el mundo y lamentablemente jueces que lo dan y apelan y el juez de la Sala Superior está dando libertad. O sea, hay gente que ha permanecido detenida de manera injusta y quien les salva esas detenciones, con eso van a morir toda su vida. Entonces, un fiscal que pide una detención preventiva y de ahí esa persona es absuelto, ese fiscal debe ser destituido para no estar pidiendo prisión preventiva de manera irregular, ¿no? De manera arbitraria. Y eso es lo que va a venir pasando. Ahora, en este caso estamos, repito, ante un acto flagrante. Imaginemos que se lo hubiera descubierto con una bomba para que estalle en el Congreso cuando se dirija a él. Claro, o sea, debe ser detenido. ¿Cómo hace con una persona así? Claro, el funcionario debe ser detenido, pero llevarle, porque la Constitución lo indica, el artículo 100, Fernando, no es que yo lo estoy inventando. Y también el mismo reglamento del Congreso lo establece en el artículo 89, lo que es denuncia constitucional. Se le da el derecho para que se defienda. Que dirá cualquier cosa, pero ya se le dio el derecho. Una vez que se lo escuchó ahí, recién se procede, ¿no?, a votar ya el pleno, ¿no?, para levantar el afuero. En este caso no se hizo en cuanto a la detención. Y en cuanto a la vacancia, no se llegó a los 104. O sea, en
lados no se cumplió el debido proceso. Y eso garantiza la Constitución, eso garantiza el mismo reglamento del Parlamento, eso lo garantiza el Tribunal Constitucional. Y ya hay antecedentes. En el caso de Alan García contra la media comisión, en el caso de Alejandro Toledo contra el Congreso. Inclusive yo mismo, creo que tú me entrevistaste por teléfono una vez, puse una demanda de acción de amparo contra el Congreso por no respetar el debido proceso y el Poder Judicial me dio la razón. Entonces, si es que somos tan garantistas de la Constitución y los reglamentos, hay que hacerlo en todos. Ahora, si una persona, no refiriéndome al presidente Castillo, pero si una persona comete un delito, o sea, nosotros también vamos a cometer el delito, si una persona mata, también vamos a matarlo. No, eso no se llama democracia. Si es una persona que se puede escapar, como parece que intentó hacer yendo a la Embajada de México, después de haber hecho lo que él hizo, y si es una persona que puede alentar que haya levantamientos violentos, como lo ha hecho desde la cárcel, es evidente que es un peligro público, que hay que detenerlo. Cerca de 70 muertos, ningún detenido. Asesinados, ¿eh? ¿Dónde está la eficacia del Ministerio Público? Muchas veces para un lado sí, para otro lado no. Eso también se llama, digamos, no usted desigualdad. reconocerá que desde la cárcel alentar ese tipo de actos violentos por parte del expresidente tampoco es una cosa... Si él está preso, ¿cómo va a alentar? Sí, ha hecho sacar una serie de documentos, de cartas, de yo le comento eso de manera en primicia, de repente, no estoy autorizado, pero lo voy a decir porque creo que es algo justo. Ayer yo fui a ver al presidente Castillo, ¿no? Y el presidente Castillo me dice que lo quieren sancionar. Y le digo, ¿por qué, presidente? Me dice, no, porque en su Twitter están dando un mensaje, ¿no? Le digo, pues si usted está acá detenido, le digo, o tiene usted Twitter acá. Yo estoy detenido, doctor, me dice. Entonces, y como él guarda silencio, que es su derecho constitucional, lo quieren sancionar por eso. Para mí es un abuso, Fernando. O sea, es como que uno está encerrado y encima no voy a yo pagar las culpas, ¿no? Pero alguien está usurpando entonces su Twitter, yo no le digo que alguien esté usurpando, sino le digo que él directamente no puede porque él está preso. Pues. Eso es lo que yo digo, ¿no? Bueno, pero si alguien... Además, eso vulnera el derecho a la libre expresión. Uno en su Twitter... hay un régimen particular para los presos, ¿no? La libre expresión. Pero yo digo una cosa, tiene matices. Él todavía no tiene sentencia, ¿no? Y es más, ¿no? Si nos vamos a la luz de las pruebas que yo traigo acá, él sería inocente, porque no cometió delito. O en todo caso hubo una tentativa imposible, un delito imposible, ¿no? Que nunca se iba a ejecutar porque no tenía el delito es hablar en tanto que jefe de Estado, utilizar los recursos del Estado como la televisión nacional, etcétera, poner a todos los empleados de la Presidencia de la República al servicio de su discurso, delante de varios ministros. Ya. Todo eso configura evidentemente un atentado contra la Constitución y el orden democrático. Yo no lo estoy defendiendo en el lado penal, pero lo que yo sí estoy bien seguro y al 100%, ni siquiera dudo, es que en ambos casos no se respetó el debido proceso. No me voy de repente por el tema que es inocente o no, porque ya para eso está el abogado penalista, Zaffaroni dice que sí es inocente, Pacha dice que sí es inocente, yo también creo que es inocente, pero no lo voy a defender en el tema penal porque no estoy como abogado penalista. Pero lo que sí yo sí digo, y esto es inevitable, como yo le dije, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Un ladrón, un asesino, un sicario, hasta el mismo diablo merece que se le procese respetando el debido proceso, merece el derecho a la defensa. Y eso es algo, digamos, está en la sangre del ser humano, porque somos seres humanos. Pero se le va a juzgar, pues se le va a juzgar. No, antes de detenerlo hay que darle la garantía. Ha escuchado los argumentos de la Fiscalía y los de su defensa y ha decidido que procede una prisión preventiva. Hay una decisión de prisión preventiva tomada por un juez que ha escuchado a las Justamente partes. por eso, porque no estamos de acuerdo, que estamos recurriendo nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pensamos que ahí sí vamos a encontrar justicia, desconfiamos del Poder Judicial. ¿Por qué desconfiamos del Poder Judicial? Porque su presidente, Elba Barrios, estuvo presente el día que la señora Dina Boluarte juramentó como presidenta. Y para mí, yo le digo bien claro, ¿no? La señora Dina Boluarte está ejerciendo un cargo, usurpando una función de presidente de la República. ¿Por qué usurpando? ¿Por qué? Es la sucesión que prevé la Constitución. Claro, pero siempre y cuando el señor Pedro Castillo hubiese sido vacado de manera correcta. Si hubiese habido 104 votos, nadie dice nada.
Es más, ahorita No, mismo. sí seguiría diciendo. Es más, ya Sí bueno, seguiría pero diciendo yo no. porque no hubo el tiempo requerido. No, es que etcétera, lo que etcétera. dice el Parlamento, lo que dice el reglamento, claro, para presentar una moción hay un plazo, para otra hay otro plazo, sí, pero eso o 104 votos. Ya, yo no quiero darte a ti el debido, el derecho a la defensa, ni respeto al plazo, ya, pero 104 votos. Te pone como condición esa, que es una votación muy alta. Ahora, ¿no? algunos constitucionalistas lo que dicen es que el señor Castillo deja ipso iure de ser presidente de la República cuando él comete ese acto. Y el pueblo y las instituciones adquieren el derecho Sí, ipso pero iure ya de están- no obedecer. pero ya están filosofando de No, acuerdo a su, no, de acuerdo a su color político, Fernando. No, Si quien tú te pones- quiera que desconozca el orden constitucional deja en el acto de ser presidente de la República. Más bien, mira, pongámonos en sentido contrario. Si el Parlamento ha vacado, ha instituido un presidente sin respetar el debido proceso, vulnerando la Constitución también y su reglamento al no llegar a los 104 votos, ellos le han dado el golpe de Estado a Pedro Castillo. En todo caso, acá lo que se tiene que hacer es tratar de reparar, en todo caso, ¿no? Está en la mano del Congreso. El Congreso quiere esto rectificarlo, que haga una nueva votación, pues. Que lleguen a los 104 votos, si podrán llegar, ¿no? Probablemente no, porque tiene muchas personas como usted que lo siguen respaldando y consideran yo que... soy abogado, No, pues, pero claro. no, seamos sinceros, usted ha sido ministro de él, Claro. ha sido ministro de él, si lo defiende es porque... Yo fui ministro, Fernando, y una vez que yo dejé el Poder Ejecutivo nunca más he vuelto. Ni recomendé a mi hermano, ni Pero a mi sí, vecino, frecuentó el Palacio de Gobierno, a nadie. ¿no? Sí. Una vez, 2 veces Sí. me habrá llamado para Sí. consultarme temas legales. Sí. Pero que yo me han dado un sol del Estado, nunca más. Nunca más. Yo lo que he ganado ha sido ya porque he trabajado, ¿no? Pero una vez ya que renuncié, nunca más he vuelto. Ahora se me busca y yo doy una apreciación, ¿no?, jurídica, como dije, sin temor. Acá es simplemente matemática. La cuarta, quinta parte de 130 son 104. No se llegó porque hubo 101, faltaron los votos, pues. Ahora, Faltaron los votos. ¿cuál es el plazo que usted prevé que tomará este procedimiento que están iniciando ante la Comisión Interamericana? Ya. Mire, hay una medida cautelar que también hemos presentado, dicho sea de paso, o sea, hemos presentado la demanda. Sí, el petitorio Y acá. también una medida cautelar, ¿no? Y ya tenemos un antecedente de la señora fiscal de la Nación, que también presentó una medida cautelar y se lo dieron, creo, a los 30 días, ¿no? En este caso supongo que debe ser más rápido, ¿no? Porque ella está en libertad, el señor Pedro Castillo está preso. El señor Pedro Castillo todavía sigue siendo presidente, ¿no? Según la Constitución. Bueno, según el reglamento. Y según la lectura que usted hace de la No, Constitución, tampoco es exagere, que ¿no? la matemática no miente, Fernando. Bueno, La le estoy matemática no diciendo que hay algunos juristas que creen que él deja ipso iure de Claro, ser pero son interpretaciones, presidente. pues. Ahora, ¿qué va a pasar si, como se está en... Perdón, un Sí, ratito. En ese sí. punto que dice que algunos especialistas dicen ex iure que deja de... Sí. Mire, todo derecho sancionador, todo lo que va en contra del ser humano, no se presume. Tiene que ser... Bueno, eso se llama, eso es lo ¿sabe que- cómo se llama eso, Fernando? Sí. Se llama eso el principio de tipicidad. Tiene que Sí, estar tipificado sí, como sí. sanción previa. Pero no hay, pues, ese delito no figura No en hay, la Constitución. usted lo ha pero dicho, que no hay. es un delito, ¿no? Señora Ayala, muchas gracias por su presencia Gracias, acá y por sus explicaciones. Este petitorio formulado ante la Comisión Interamericana para que se libere a Pedro Castillo y se le restituya como presidente y se considere, si lo entiendo bien, que es el Congreso el que cometió un golpe de Estado contra él y no lo inverso. Muchas gracias por su presencia y muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.